vamos a intentar explicar la importancia que tiene el fondo de maniobra en la empresa y la forma de calcularlo, ¿vale? Recordad que en la empresa hay una doble estructura. Por un lado tenemos el activo que conforma la estructura económica, donde están todas las inversiones de la empresa, y por otro lado tenemos el neto y el pasivo que conforma la estructura financiera. Y nos habla de las fuentes de financiación que tiene la empresa para financiar esas inversiones en el activo. Bien, el activo decíamos que estaba ordenado de menor a mayor liquidez, de forma que los elementos más líquidos están abajo del todo. Mientras que en la estructura financiera está ordenada de menor a mayor exigibilidad, de forma que las deudas que tienen mayor grado de exigibilidad, es decir, que vencen antes y antes hay que pagar, están también por aquí abajo. Bien, en general, como vimos el otro día, debe de haber cierta correspondencia entre la liquidez que va obteniendo la empresa, es decir, el dinero que va obteniendo, y las deudas que van a ir venciendo, porque con esta liquidez hay que ir pagando las deudas. De forma que pues resulta conveniente siempre que al menos el activo circulante sea, repito, por lo menos de la misma cantidad que el pasivo circulante. Recordad que el pasivo circulante son las deudas que vencen antes de un año y el activo circulante está compuesto una parte por el disponible, es decir, el dinero que ya tenemos en el banco o en la caja, las existencias que están en la empresa y el realizable, que es lo que me deben los clientes. Estos elementos del activo circulante se van a ir convirtiendo poco a poco en disponibilidad. Conforme vamos vendiendo las existencias y nos vayan pagando los clientes, iremos obteniendo disponible, es decir, dinero líquido con el que vamos a ir pagando las deudas conforme van a ir venciendo. Bien, un principio de prudencia nos dice que por lo menos esta cantidad tiene que ser igual a esta. Pero sería aconsejable que el activo circulante fuera ligeramente superior a esas deudas a corto plazo. Es decir, que esta línea no estuviera exactamente igual, sino que el activo circulante fuera mayor que el pasivo circulante. De forma que la empresa tuviera pues, un colchón de seguridad para hacer frente a desajustes que pueden ocurrir referente a la consecución de liquidez para hacer frente a el pago de deudas. Esa diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante es precisamente lo que llamamos el fondo de maniobra, que es ese fondo de garantía, también se le llama fondo de rotación o capital circulante. ¿Vale? Fijaos que para calcularlo sería conveniente aplicar la siguiente fórmula: el activo circulante menos el pasivo circulante, o activo corriente menos pasivo corriente. Recordad que es lo mismo. Esta es la fórmula más directa y más intuitiva, de forma que correspondería a este trocito del activo circulante. Ese sería el fondo de maniobra, este de aquí. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que también podemos calcularlo de otra manera. Si aquí tenemos el neto y el pasivo no corriente, y aquí tenemos el activo no corriente, es decir, el activo fijo, podemos calcular esta misma cantidad restando esto que se llama también pasivo fijo, le restamos el activo no corriente, que también se le llama activo fijo. La cantidad tiene que ser la misma, pero en este caso estamos restando esto menos esto. De forma que el fondo de maniobra aquí vendría representado por ese área, pero la cantidad tiene que ser la misma. Por ejemplo,
En la página 163, después de la explicación del fondo de maniobra, tenéis ahí un balance con una serie de cantidades, donde tenemos un activo no corriente que es de 1.800 euros, un activo corriente que es de 580 y luego tenemos un neto que es de 1.640, un pasivo no corriente que es de 525 y un pasivo corriente que es de 215. Vamos a aplicar las dos fórmulas. En el primer caso, el fondo de maniobra, según esta fórmula, del activo circulante menos el pasivo circulante o activo corriente menos pasivo corriente, tendríamos que coger los 580 y restarle los 215. En este caso, si aplicamos, nos darían 365 euros. Y correspondería a esta diferencia. Todo esto menos esto. La segunda fórmula lo que nos va a calcular es la diferencia entre el pasivo fijo, que es toda esta cantidad, menos el activo fijo, que es esa otra. Es decir, por un lado 1.640 más 525, le vamos a restar los 1.800. Y al aplicarlo vamos a ver que nos da exactamente la misma cantidad, que en este caso son 365, ¿vale? Esa es la forma de calcularlo. Están las dos. Yo os recomiendo que cuando un ejercicio se os pida que calculéis el fondo de maniobra, lo hagáis con las dos para comprobar que no os habéis equivocado, ¿vale? Como he dicho antes, lo ideal es que las empresas tengan un fondo de maniobra positivo, es decir, que el resultado nos tiene que dar mayor que cero. El problema aquí siempre está a la hora de valorar el fondo de maniobra en cuál es la cantidad ideal o mínima que debería de tener una empresa. Esto, como os digo en los apuntes y luego lo leéis, no es algo que se pueda decir de forma generalizada, porque hay sectores o hay empresas que por sus características necesitan más o menos, em, más o menos fondo de maniobra, de un volumen determinado. Lo que vamos a hacer normalmente para expresarlo en los comentarios va a ser realizar un cálculo, ¿vale? Que va a ser el porcentaje que representa el fondo de maniobra respecto a todo el activo circulante. Para calcularlo, lo único que vamos a hacer es calcular un porcentaje. El porcentaje que representa el fondo de maniobra respecto a todo el activo circulante, lo que vamos a hacer es dividir el fondo de maniobra entre todo el activo circulante y multiplicamos por 100. Es decir, dividimos, en este caso, 365 euros que nos ha dado el fondo de maniobra, lo dividimos entre todo el activo circulante, que son 580. Y lo multiplicamos por 100. Esto da un 62,93%, que indica que el fondo de maniobra representa el 62% de todo el activo circulante, que es una cantidad muy grande. Esta empresa, en principio, tiene un fondo de maniobra muy grande, tiene un colchón de seguridad para hacer frente a las deudas que van venciendo a corto plazo, con su activo circulante pues bastante elevado. Pero esto no quita que existan empresas que puedan funcionar con fondo de maniobra muy pequeños o incluso negativos. Una empresa que tuviera un fondo de maniobra negativo tendría esta estructura económico y financiera, ¿vale? Tendría un activo circulante inferior a su pasivo circulante. Estas empresas que tienen un nivel de endeudamiento a corto plazo muy grande en proporción con su activo circulante, tienen fondo de maniobra negativos.
el fondo de maniobra, si lo calculáramos en este caso, recordad con la primera de las dos fórmulas, nos daría inferior a la unidad, porque el activo circulante está siendo inferior, ¿vale? Y al restar aquí dará negativo. Bien, en líneas generales esto no es bueno para las empresas y lo normal es que ocasionen problemas de liquidez, ¿vale? Es decir, unas situaciones financieras a corto plazo un poco complicadas. Pero hay empresas que por sus características pues funcionan así sin ningún problema, ¿eh? No necesitan más. Empresas, por ejemplo, que cobran todo al contado, pues por ejemplo Mercadona, ¿vale? Mercadona puede permitirse el lujo de funcionar con un fondo de maniobra negativo, porque tienen unos periodos medios de maduración eh, financiero pues incluso negativos. Recordad que esas empresas cobraban a sus clientes antes de pagar a los proveedores. Es decir, muchos artículos que nosotros compramos en Mercadona, cuando los pagamos en la caja, Mercadona todavía no se los ha pagado a sus proveedores, con lo cual puede permitirse el lujo de tener un endeudamiento con los proveedores a corto plazo muy grande. Ellos, los clientes, prácticamente no le deben nada, luego el realizable es prácticamente nulo y pueden perfectamente funcionar con fondos de maniobra negativos, ¿eh? Y no por ello tener dificultades financieras, sino al contrario, tener capacidad financiera. Bueno, y hasta aquí la explicación del fondo de maniobra.